Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de una subasta que tuvo lugar la semana pasada. Me ha llegado esto hoy. Fijaos qué majos los portugueses siguen utilizando sellos de verdad. Me llama bastante la atención porque aquí en España esto ya está un poco en peligro de extinción. Y bueno, no sé por qué tiene estas dos grapas aquí. Está grapando lo que es la abertura. Y entonces no sé si me va a costar demasiado. Pero ¡Uy, por favor! ¡Pero qué cosa más bonita! ¡Qué mono! De verdad. Vamos a ver. ¿Me da miedo? Bueno, pues aquí tenemos el primer lote. Era un lote de conjunto, venían estas 5 monedas y luego tengo el otro lote que también es de conjunto y vienen otras 2 monedas. Así que vamos a ver primero este de aquí, que son todo moneditas de la India. Bueno, este lote básicamente está formado por estas 2 monedas que son un poquito más antiguas, ¿vale? Que son de la monarquía, y luego estas otras 3 que ya son de la república. A ver, esta de aquí, bueno, se encuentra muy mal, pero es que las monedas de cobre de la India tienen este aspecto, o sea, no vamos a encontrar nada que esté maravilloso, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, estos son 30 reis, lo que equivalía en aquel momento a la mitad de una tanga. Por eso pone un 30 arriba y un medio debajo del 30. Detrás tenemos el escudo de Portugal y esta moneda está acuñada bajo el reinado de María II de Portugal. Estamos hablando de que está acuñada pues a principios del siglo XIX. Luego tenemos esta monedita que tenemos aquí, que es un cuarto de tanga del rey Carlos I de Portugal. Es curioso porque la fecha está en números romanos. Es una particularidad de estas monedas. Veis que pone M, C, M y un 3 palitos, 3 IEs, ¿vale? Así que esto es de 1903. Bueno, y ya de la República pues tenemos esta monedita de 1947, que sería un cuarto de rupia. Esta creo que la tengo ya, pero bueno, venía en el lote. Luego tenemos esta del 52, fijaos, está prácticamente, creo que está sin circular por el brillo, por cómo se refleja, que es una tanga, ¿vale? Y luego tenemos esta otra que es de 3 escudos de el año, a ver, 1959, ¿vale? Estos son 3 escudos y este sería el primer lote. Y más interesante, si cabe, es este segundo lote que vamos a pasar a ver ya. Fijaos, esta
primera monedita que tenemos aquí es una moneda que está acuñada bajo el reinado de João IV, el fundador o el primer monarca de la cuarta dinastía de Portugal, la dinastía de los Braganza. Recordemos que antes de él estaba en el trono Felipe III de Portugal, que sería nuestro Felipe IV, pero que bueno, pues no era nada querido en Portugal, y entonces a este João IV le llaman el restaurador, porque digamos que restauró lo que es la monarquía portuguesa como tal. Bueno, pues esta moneda que tenemos aquí es 1,5 reales. Fijaos que tenemos visible el Johannes y los 4 palitos ahí de cuarto, ¿vale? Y luego vemos que pone Rex Port y no termina de verse, pero realmente acaba en Portugali, Rex Portugali, rey de Portugal. El reverso está un poquito peor, pero bueno, podemos distinguir un 1 en números romanos, un puntito en medio y una fracción, un medio. Me sigue sorprendiendo que en esta época, estamos hablando del siglo XVII, entre 1640 y 1656, se usasen las fracciones para denominar, para acuñar en las monedas. Es bastante increíble, me parece a mí. Y bueno, pues una moneda de cobre que está bastante bien teniendo en cuenta las condiciones en las que se suelen encontrar este tipo de monedas. A mí me parece que está bastante legible, se distingue bien qué tipo de moneda es y bueno, muy contenta de haberla conseguido. Y por último tenemos esta pequeña monedita de plata que está acuñada bajo el reinado de Alfonso VI, llamado el Victorioso en Portugal, que era el hijo precisamente de João IV, es decir, el segundo rey de la dinastía Braganza o la cuarta dinastía, como le llaman allí. Él reinó entre 1656 y 1667. Y en la moneda podéis ver, si os fijáis en la cruz de inicio de la leyenda, ALPHON, Alfonsus, y fijaos que acaba en Portu. La leyenda completa sería Alfonsus Rex Portu, Alfonso, rey de Portugal. Y lo que tenemos aquí es un tostón de plata, que era una monedita pues de unos 20 milímetros de diámetro, como veis, y de plata alta. Este tipo de tostones tenían 2 tipos de corona, la corona de príncipe y la corona de rey. Y este escudo, en este caso, está coronado con la corona de príncipe, porque la corona de rey es un poco menos chata. Así que bueno, pues una moneda súper interesante. En el reverso lo que podemos ver es la típica cruz de la Orden de Cristo y la célebre frase en las monedas portuguesas, in hoc signo vinces. Bajo este símbolo, bajo este escudo, vencerás. Muy interesantes. Este lote también me gustó mucho porque de esta época del siglo XVII tengo muy poquito de Portugal, así que pues aproveché y me lo llevé a buen precio y por eso estoy bastante contenta. Y bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os hayan gustado las monedas. Espero que hayáis descubierto alguna moneda nueva que no conocieseis o que hayáis disfrutado simplemente con verlas. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.